Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dar inicio en esta tarde al estudio de la segunda carta de Pedro, la segunda carta que escribe el apóstol Pedro para la iglesia del primer siglo. Hoy podemos entender, hermanos, que es una carta de índole universal que tiene aplicación, hermanos, aún en nuestros tiempos. Estamos estudiando, hermanos, el capítulo 3, el último capítulo. Podemos decir que ya estamos finalizando. Sin embargo, les comentaba hace rato, no vamos a poder concluir el capítulo 3 en esta ocasión. Si Dios lo permite y nos da oportunidad y pone todos los medios necesarios, la próxima semana estaremos concluyendo. Pero en esta tarde, en esta ocasión, hermanos, estaremos avanzando del versículo número 12 en adelante. Ese capítulo tiene una temática central muy importante. Tiene un mensaje, hermanos, muy hermoso y de aplicación, les decía, a nuestros tiempos. Habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su segunda venida. Habla, hermanos, en el momento en el que vamos a ser transformados, y va a ser el momento, hermanos, en que se cumplan las promesas de Dios, las promesas de que podamos nosotros ocupar nuestras moradas celestiales. Entonces, también habla, hermanos, acerca de la condición en la que queda la tierra en la que habitamos actualmente, los cielos que vemos actualmente. Y pues bueno, todo eso tiene un final, podemos decirlo de esta manera, catastrófico. Lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, hermanos, no es nada a lo que va a ser la venida de nuestro Señor Jesús. Tiene un propósito todo esto. Recuerden que aquí está hablando acerca de castigo para los falsos maestros, los falsos profetas, y pues la redención de la iglesia, abarcando desde el primer siglo hasta la actualidad. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús, hemos recibido su palabra, hemos sido bautizados y hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, vamos a ser redimidos, vamos a ser salvos. Entonces, hermanos, lo que está tratando de infundir Pedro con este mensaje para la iglesia es de que a pesar de todo lo que ellos están sufriendo, todo lo que ellos están viviendo, su condición actual como cristianos del primer siglo es temporal, es pasajera, aún si llegara la muerte misma a sus vidas. Hermanos, las promesas de Dios van más allá de nuestra vida física. Las promesas de Dios son eternas. Y hasta allá es donde quiere Pedro que llegue la comprensión, que llegue el entendimiento y que nosotros, hermanos, tengamos el conocimiento. Entonces Pedro se está enfocando mucho en esta parte, y en este verso 12 escribe lo siguiente: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Hermanos, escuchamos esto y pareciera que estamos viendo unas películas de Hollywood, y pareciera ser que se está describiendo una gran catástrofe, y que si hemos visto alguna película acerca del fin del mundo, créanme que se va a quedar corta. Lo que está diciendo Pedro, hermanos, que desde los mismos cielos van a estar encendiéndose, van a ser deshechos. Los elementos que hay, todos los elementos, hermanos, siendo quemados, se fundirán. Y esto, hermanos, tiene mucho que ver aquí la química, tiene mucho que ver acerca de los elementos que nosotros conocemos. Para fundir algún tipo de material, necesita cierto grado de calor, cierto grado de temperatura, y no todo es a la misma temperatura. Está diciendo aquí que todo va a ser fundido, que los cielos se van a quemar. Hermanos, es algo que no alcanzamos nosotros a dimensionar, pero sí hay algo en lo que Pedro quiere hacer énfasis para la iglesia. Fíjense, esperando y apresurándoos.
Está hablando aquí Pedro, hermanos, acerca de una actitud correcta para los cristianos frente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que estamos hablando aquí no es un cuento. Lo que estamos hablando aquí no es una película. Estamos hablando, hermanos, del día de la redención de todos nosotros. Estamos hablando, hermanos, de la redención de todos, de Pedro mismo, de Pablo, todos los cristianos del primer siglo y nuestra redención. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, en cuanto a nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a nuestra fidelidad a su palabra? ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a nuestro cristianismo? A esa parte es a donde Pedro quiere llegar. Porque los cristianos, hermanos del primer siglo, hombres de mucha fe, mujeres de mucha fe, familias de una fe enorme, fueron capaces de entregar su vida con tal de no negar al Señor Jesús. Y hoy, hermanos, voy a hablar de una manera general. Nosotros, es muy fácil que neguemos al Señor con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, diciendo ser cristianos, y muchas veces nuestro comportamiento, estoy hablando de manera general, no es el adecuado. En esa parte, hermanos, en esa parte es donde va la actitud de nosotros hacia este mensaje que está escribiendo Pedro. Se está despidiendo Pedro, tanto de los hermanos a través de la carta, como de su vida física de este mundo. Y estamos hablando de un Pedro preparado para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hasta allá quiere llevarnos Pedro. Hasta allá llevó Pedro a la iglesia del primer siglo, para que se preparen, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La idea general, hermanos, de la frase que ellos deberían estar a la expectativa es un deseo, hermanos, ferviente del regreso de nuestro Señor Jesucristo. No importa que el cielo se encienda en fuego, no importa que la tierra se funda. Eso, hermanos, iba a ser secundario porque el sufrimiento que ellos tenían era mucho mayor a todo lo que ellos pudieran sufrir cuando venga la segunda muerte, cuando venga el castigo eterno. Hermanos, ellos estaban deseosos de que el Señor Jesús regresara. Imagínense cómo se sentía Pedro. Vamos a llevarnos un poquito, ahora sí, la palabra a nuestra mente. Pedro, que convivió con el Señor Jesús. Pedro, que fue el mismo Señor Jesús quien le dio la mano cuando tuvo poca fe y se empezó a hundir. Pedro, al que se le dieron las llaves del reino para predicar después de que negó al Señor Jesucristo. Pedro, hermanos, que estuvo presente en la crucifixión, bueno, huyó. Estuvo presente también, hermanos, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo y que escuchó de parte de aquellos varones que se pusieron junto a ellos de vestiduras blancas, que le dijeron, este mismo Jesús, así como lo han visto irse, así va a regresar. Pedro, hermanos, estaba convencido de que el Señor Jesús regresaría. Y Pedro está diciéndoles, hermanos, con toda su fe, deben desear el regreso del Señor Jesús. Deben anhelar que el Señor Jesús regrese pronto para que el sufrimiento se acabe. Porque era más grande su fe, era más grande su amor por la palabra de Dios, por las cosas de nuestro Dios, que el sufrimiento que ellos pudieron llegar a tener en sus vidas. Hoy, hermanos, hoy el sufrimiento consume nuestra fe. Las pruebas hacen que nuestra duda en cuanto a las cosas de Dios crezca, porque tenemos incertidumbre, estamos a la expectativa. Los sufrimientos, hermanos, son muchos, muchos, de alguna o de otra manera, ya sea por enfermedad, sea por alguna tribulación, sea por alguna necesidad, sea de enfermedad física, hermanos.
Hay mucho tipo de sufrimientos. Y todo eso, hermanos, va mermando la fe. Cuando debería de este mensaje, hermanos, aumentarnos la fe. Y desear, hermanos, que venga el Señor Jesús para que todo este sufrimiento que tenemos aquí en esta vida, en esta tierra, se acabe. No importa que el cielo se encienda, que la tierra se funda, porque ese día vamos a recibir, hermanos, nuestra redención. Y fíjense hasta dónde lo está llevando Pedro. Está hablando, hermanos, de que todo esto va a ser completamente deshecho. Ya lo mencionó en el versículo 7 de ese mismo capítulo 3. Lo vimos la semana pasada. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Pedro nos está, hermanos, ampliando la información de algo que ya nos dijo. No está exagerando, no es exageración. Mucha gente llega a pensar y dice, bueno, ya lo dijo, sí, ¿por qué lo vuelve a mencionar? Porque es algo, hermanos, que va a ocurrir con toda la seguridad y toda la certeza de que Dios existe y de que Cristo es nuestro Salvador. No dudemos. Entonces, hermanos, respecto a este versículo 12, que nosotros estamos esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? ¿De verdad, hermanos, estamos esperando en Cristo? ¿De verdad estamos esperando en Dios? ¿O corremos riesgo? ¿O no estamos seguros? Hay algo que me impacta de las palabras de despedida de Pablo, allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, de los versículos 5, 6 en adelante. Si hay algo que menciona Pablo, es que cuando él dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y Pablo habla con seguridad. Ya la tengo, me está guardada, el Señor me la está reservando. Me la va a dar el Señor juez justo a mí, por mi vida cristiana, por mi vida espiritual. Y dice Pablo, y no solo a mí, sino también a quién, a todos los que aman su venida. Cuando dice aquí Pedro, estamos esperando, pero también estamos apresurándonos, es que estamos haciendo las cosas correctas, viviendo el cristianismo correcto, actuando de la manera correcta. Ya no vamos a seguir predicando, vamos a seguir enseñando, vamos a seguir esforzándonos, aunque seamos los únicos locos en este mundo que hagan las cosas correctas. Aunque seamos los únicos, hermanos, que se esfuercen, porque hoy la gente ya no se quiere esforzar. Aunque seamos los locos y los raros que digan, mire, ¿cuánto tiempo ha pasado y no ha venido tu Señor? Que los cristianos del primer siglo era una de las burlas más fuertes que ellos tenían. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que Él va a regresar? Mira, tanto tiempo ha pasado, ustedes siguen aquí sufriendo, ustedes siguen aquí creyendo en Él y Él no viene. Por eso lo que menciona en el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos, la tienen por tardanza. ¿Cuál es el propósito? Sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. Y eso incluye a cristianos y no cristianos. Cuando no tenemos la actitud correcta, cuando no estamos esperando y apresurando, procedamos al arrepentimiento. Nos incluye a todos, hermanos. Por eso este verso 12 no es que esté de más, no es una exageración de Pedro, sino es un llamado a nuestra conciencia, un llamado a nuestra vida espiritual, un llamado a una actitud correcta de nuestro cristianismo. Vale la pena, hermanos, seguir luchando. Vale la pena seguir esforzándonos. Y créanme que si hay alguien que lo entiende de esa manera, es Pedro. Pedro, que fue el hombre de las segundas oportunidades.
Pedro sabía, hermanos, que el Señor es de gran corazón, es amplio en perdonar cuando hay un arrepentimiento genuino. ¿Estamos esperando en Cristo, hermanos? ¿Estamos viviendo nuestra vida espiritual como Dios lo pide? Vamos a seguir adelante, vamos a seguir esforzándonos. El verso 13, viene el aliento, pero nosotros esperamos, fíjense, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cómo creen, hermanos, que llegaron estas palabras a los cristianos del primer siglo? ¿Les dio esperanza? ¿Les dio fortaleza? ¿Los motivó, los animó a seguir adelante? ¿Los fortaleció para seguir soportando todo lo que estaban pasando? Hermanos, aquí nosotros tenemos un cristianismo muy bendecido. Nadie entra por la puerta de nuestra casa a golpearnos, a maltratarnos, a llevarnos presos por ser cristianos, por estar en una reunión de la iglesia. Nadie que escucha que estamos cantando viene a maltratarnos o le habla a las autoridades para que vengan a quemarnos, a llevarnos al coliseo, para que nos avienten a las fieras. Hermanos, nosotros estamos esperando, igual que nuestros hermanos del primer siglo, las promesas de nuestro Dios, de nuestro Cristo. Cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis, hermanos. Juan en el Apocalipsis menciona desde el capítulo 21 y capítulo 22. Yo le invito, hermanos, a que lo lean con paciencia, a que lo lean con detenimiento, que lo leamos con entendimiento. Les voy a leer nada más el verso 1 del capítulo 21 de Apocalipsis. Está hablando Juan en aquella visión que tiene en la isla de Patmos. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y fíjense lo que está, hasta dónde llega la visión de Juan, lo que se le está revelando por medio de Dios a través del Espíritu a Juan. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿cómo dice, hermanos? Léalo. Pasaron. Y el mar ya no existía más. ¿Se acuerdan de lo que nos dijo Pedro en el verso anterior? Que todo lo que vemos aquí, los cielos van a arder, todos los elementos que hay en la tierra se van a fundir. No nos están diciendo algo más, algo diferente, Juan. Vio un cielo nuevo y vio una tierra nueva, porque todo lo que había anteriormente ya pasó. Hay algo bien interesante aquí, hermanos. La palabra kainos habla de nuevo. Eso es lo que significa esa palabra. Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Cielos kainos y tierra kainos. ¿Qué tiene, hermanos, de especial esa palabra? La palabra para nuevo en el texto antiguo se utilizan dos, kainos y neos, o neo, que neo es nuevo, pero en referencia a algo nuevo, algo recién hecho. La palabra kainos hace referencia a algo que es nuevo en relación con su sustancia. Algo, escuche bien esto, algo que no existía antes, un nuevo tipo, algo sin uso, algo sin un precedente. Lo que estamos esperando nosotros, hermanos, de acuerdo a las promesas de Dios, es un cielo nuevo y una tierra nueva. No a lo que estamos acostumbrados, no a lo que vemos, no en donde vivimos, vaya. Es algo que no conocemos. Es algo que tal vez no nos alcanzamos a imaginar. Pero esas son las promesas de Dios para nosotros. Hermanos, es algo sorprendente, algo majestuoso, algo jamás visto por el hombre. Y nos dice Pedro que eso, hermanos, son las promesas de Dios para nosotros. Y sobre todo, hermanos, algo bien alentador, algo que motivó, que inspiró y que sin duda alguna, hermanos,
fue algo que les dio el aliento para seguir adelante. Un lugar donde mora la justicia. ¿Alguna vez han sido injustos con ustedes, hermanos? ¿Alguna vez han pasado por encima de sus derechos? ¿Alguna vez ha sufrido por el hecho de ser cristiano? ¿Lo han discriminado? ¿Se han burlado de usted? ¿Le han hecho sentir de menos? Allá, hermanos, en esos cielos cainos y en esa tierra cainos, mora la justicia. No hay injusticia. No necesitamos de una ley de protección civil, de una ley de protección al ciudadano celestial, porque mora la justicia. Hermanos, todo es justo. Y cuando decimos todo, es todo, hermanos. Dios va a ser justo con nosotros. Nosotros, por fin, vamos a poder ser justos con Dios. Darle a Dios, hermanos, el tiempo que merece, la adoración que merece, nuestra entrega total para Dios. Y Dios va a ser recíproco con nosotros, va a ser justo. Los cristianos del primer siglo, hermanos, sufrieron mucho. Los cristianos receptores de esta carta que escribe Pedro sufrieron mucho. Y cuando Pedro les dice, hermanos, sé que están sufriendo, sé que están batallando, sé que a pesar de todo lo que están haciendo, tienen que esforzarse por cuidar la palabra, tienen que cuidar de que no entren falsos profetas, falsos maestros, de que no sean engañados, tienen que cuidar todo. Y que tal vez no es justo para ustedes. Pero allá, en las promesas de Dios, va a morar la justicia. En el sentido, hermanos, de que no va a haber abuso. Continuando, hermanos, con lo que les mencionaba de Apocalipsis, en el capítulo 21 y 22, están escritos en un lenguaje simbólico. Y tal vez, hermanos, leyendo eso, podríamos encontrar algún tipo de información adicional a lo que Pedro está hablando acerca de las promesas de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando habla del estado de justicia, habla, hermanos, en un sentido de paz, de santidad, de felicidad, de seguridad, que los hijos de Dios, hermanos, van a tener por morada. Es lo que nos espera. Es el lugar que Cristo fue a preparar para nosotros. ¿Se acuerdan cómo lo mencionó el Señor allá en Juan? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere Dios preparar el lugar, vendré otra vez. El Señor quiere llevarnos, hermanos, al lugar que Él fue a preparar. Pero para poder ocupar, hermanos, ese lugar, es necesario que todo lo que vemos hoy sea destruido, sea deshecho. Es necesario que nosotros seamos transformados, pero también es necesario, hermanos, que nos mantengamos a la expectativa, que nos mantengamos alerta para poder alcanzar sus promesas. La aplicación, hermanos, pues es más que obvia, es más que lógica. Volvemos a hablar acerca de nuestra relación con Dios, cómo está nuestro cristianismo. Sé que son tiempos difíciles, pero hermanos, en tiempos difíciles Dios no ha dejado de bendecirnos. No dejemos de ser cristianos. En tiempos difíciles, hermanos, no nos han faltado, hermanos, la bendición, la protección de Dios. Prueba de ello que seguimos aquí. Sé que algunos de ustedes se han enfermado, se han contagiado del virus, están pasando por problemas de salud. Seguimos aquí, hermanos. Dios ha puesto su mano bendita y poderosa sobre nosotros, que sigue teniendo cuidado, amor y paciencia por nosotros. No juguemos a ser cristianos. Vamos con todo, hermanos. Porque las promesas de Dios lo merecen. Porque Dios lo merece. Tal vez no somos los mejores, ni nos sentimos dignos. ¿Cómo creen que se sintió Pedro cuando le dijeron, Pedro, tú vas a predicar en el día del Pentecostés y con tu sermón vas a abrir las puertas del reino de Dios aquí en la tierra?
¿Era un hombre digno? Pero continuó, siguió esforzándose, siguió luchando, se mantuvo ahí, no quitó el dedo del renglón. Vamos a seguir adelante, hermanos, en nuestro cristianismo, a pesar de lo difícil, de la adversidad. Dios nos ha demostrado, hermanos, en todo momento que está con nosotros. Dice el verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, viene una nueva advertencia, viene una nueva palabra de exhortación para los cristianos. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, estamos recibiendo el amor de Pedro a través de esta carta. No lo conocimos físicamente, pero no dudemos de que esas palabras de amor de Pedro para la iglesia del primer siglo nos abrazan a nosotros aún. Pedro, hermano, sigue estando en espera, al igual que Pablo, al igual que todos aquellos hermanos que murieron quemados, que murieron devorados por fieras. Siguen estando en espera, hermanos. Pero ellos ya, como dijo Pablo, me está guardada la corona de justicia. Ya tienen su lugar asegurado. Nosotros aún no, hermanos. Pero vamos a conducirnos de tal manera que podamos tener segura nuestra corona de justicia. ¿De qué manera? Como estamos en espera de esas cosas, de esas promesas de Dios, de esos cielos nuevos y de esas tierras nuevas donde mora la justicia. Ahora, hermanos, la recomendación de Pedro para nosotros es procurar con diligencia. Procurar con diligencia ser hallados por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Sin mancha, irreprensibles y en paz. Acuérdense, hermanos, de lo que dice Santiago en el capítulo 5, en el verso 7 y verso 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, la temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, el Señor está cerca. Vamos a esperar, hermanos, ese día como cuando iniciamos nuestro cristianismo. ¿Se acuerdan de aquel día en que decidieron obedecer a Cristo? ¿Se acuerdan de aquel día, hermanos, en el que ustedes dijeron, yo quiero ser salvo? ¿Se acuerdan en aquel momento que dijeron, yo quiero escribir mi nombre en el libro de la vida y quiero ser llevado al cielo mismo y ver a mi Dios, ver a mi Cristo cara a cara? Aquí es el momento, hermanos, de tener paciencia. Aquí es el momento de soportar. Aquí es el momento de trabajar duro. Y pone el ejemplo, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Para que el labrador espere, hermanos, el precioso fruto de la tierra, significa que el labrador se levantó bien de mañana. Significa que el labrador preparó la tierra, no por 1 ni 2 días, por muchos días. Significa que el labrador, hermanos, tuvo que invertir para comprar esa semilla. Significa que el labrador tuvo que sembrar. Y después de que trabajó, esperar. Hermanos, el trabajo en la obra del Señor es necesario. La aportación de cada uno de ustedes es necesaria, hermanos, para la obra de Cristo. Acuérdense que el Señor no viene, no porque se le haya olvidado su promesa. No viene, ¿por qué? Porque es paciente para con nosotros. No viene, ¿por qué? Porque no quiere que ninguno perezca. Porque hay mucha gente, hermanos, que aún necesita de Cristo. Y la labor nos corresponde a nosotros. Entonces, hermanos, estamos en espera de esas cosas. Debemos procurar ser hallados por Él, sin mancha
sin pecado, irreprensible, me doy cuenta que estoy mal, me corrijo, me arrepiento, cambio y actúo de la manera en que se me está solicitando por mi Dios que lo haga para poder tener paz. Peligros, adversidad siempre hay. Los tiempos que vivimos, hermanos, son difíciles, pero podemos decir, hermanos confiados, el Señor es mi ayudador. El Señor está con nosotros, hermanos, y sigue sosteniéndonos con su mano poderosa. Uno de los principios, hermanos, por los cuales Cristo vino a este mundo, se hizo hombre semejante a nosotros, entregando su vida en sacrificio, es de presentarse a sí mismo una iglesia, fíjense y escuche bien, a fin de presentarse a sí mismo. Él vino con el propósito de preparar una iglesia, un grupo de gente que le amara tanto que fuera capaz de soportar todo. Y fíjense, de presentarse una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo, hermanos, dejó su trono de gloria, vino a esta tierra, nos enseñó cómo vivir, entregó su vida en sacrificio con el único propósito de presentarse para Él mismo una iglesia, hermanos, gloriosa. Esa iglesia somos nosotros. Somos esa iglesia gloriosa, hermanos, que el Señor, por la cual el Señor va a venir. Estamos en espera de esas cosas, hermanos. Vamos a procurarlo con diligencia. Son cosas, hermanos, importantes. Son cosas que merecen toda nuestra atención. Hablando de diligencia, hermanos, es la misma palabra que utiliza Pablo allá en 2 de Timoteo 2:15. Se procura con diligencia presentarte a Dios. ¿De qué manera? Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es la misma palabra. El mismo consejo que Pablo le da a Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios. ¿De qué manera? Como un obrero aprobado. Vamos a procurar, hermanos, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Pero con diligencia, hermanos. Pablo mencionó acerca de la diligencia en Romanos 12, verso 11 y 12, en lo que requiere diligencia, hermanos. Hay cosas que requieren diligencia. La venida del Señor es algo, hermanos, muy importante. El mensaje principal de Pablo en Colosenses es la preeminencia de Cristo. Cristo en primer lugar por encima de cualquier otra cosa. Cristo va a regresar, hermanos. Y escribe Pablo en Romanos 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto habla mucho, hermanos, de la condición de la iglesia del primer siglo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Necesidad, sí, hay mucha, pero dice Pablo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Están persiguiéndome, debo de bendecir. Me están maltratando, voy a orar por ti. Me están llevando preso injustamente. ¿Se acuerdan qué hizo Cristo estando en la cruz? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Hay gente, hermanos, que no sabe las promesas de Dios. Pero ¿saben qué? Nosotros sí las sabemos. Sé que es difícil, hermanos, soportar cuando nos están agrediendo. Soportar cuando se están burlando de nuestro cristianismo. Pero es ahí, hermanos,
donde procuramos con diligencia ser hallados por Cristo, hermanos, cuando Él venga, sin mancha e irreprensibles y en paz. Así que, hermanos, tenemos mucho que aprender de esos versículos. Y podemos seguir hablando, hermanos, todavía más, pero yo creo que por cuestiones de tiempo no esperaba extenderme tanto con esos versículos. A pesar de que son los últimos, tienen un gran contenido. Escribe Pedro en el verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ya lo mencionó en el verso 9, acuérdense. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí el estudio de esta noche. Pedro menciona a Pablo. Estamos de acuerdo que los apóstoles, hermanos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Estamos de acuerdo que ellos armonizaban, hermanos. Y aunque tuvieron obras diferentes en diferentes lugares, el propósito era el mismo. Hablar acerca de la paciencia de nuestro Señor. No es porque se le haya olvidado, hermanos, la promesa de regresar. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pero si Dios nos da oportunidad, hermanos, y si Dios nos tiene paciencia una semana más, el próximo viernes estaremos continuando con los versículos finales de la segunda carta de Pedro del capítulo 3, y si Dios permite estaremos finalizando esta carta. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención. Espero cumplir delante de ustedes, delante de Dios, con lo que concierne a la edificación. Les sigo pidiendo de sus oraciones y vamos a dejar un tiempo para preguntas, para comentarios, si es que los hay. Y que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a tener un cristianismo como su palabra lo pide. Un cristianismo, hermanos, que nos encontremos en espera de esas promesas. Que seamos diligentes, hermanos, en nuestro cristianismo. Les agradezco su tiempo, su atención. Dios los bendiga. Dejo de compartir pantalla y abrimos los micrófonos para comentarios.